Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Schutz, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todo lo viernes por la noche. Para anunciarles a que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto en esta emisora, María Evangelizadora Radio. Así que, hermanos y hermanas que me escuchan, no se lo pierdan. Decíamos que estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo y decíamos que la Eucaristía es el centro del cristianismo. Los relatos del Evangelio nacieron alrededor de ella. El recuerdo de lo que es el Señor dijo e hizo sirve para comprender y vivir la entrega de sí mismo que se realiza en ella para nosotros los creyentes. Hermanos, en la Eucaristía todas las promesas se cumplen. Cada palabra se hace pan y sangre y Dios mismo se convierte en nuestra vida. En vista de ella, el mundo fue creado. Por ella, Dios es todo en todos. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. La Eucaristía es todo y lo da todo. Dios no puede darnos nada más. Se da Él mismo a nosotros los creyentes. Este misterio, hermano que me escuchas, es la síntesis de la vida del Hijo del Hombre, igual al Padre. Y también se puede decir el Hijo de Dios. Es un amor más fuerte que la muerte. La Iglesia hace memoria y da gracias por este amor. Recuerdo constante que guarda en el corazón. Disfruta de él
con alegría y vive en una plenitud siempre mayor. La última cena del Señor Jesús es la realización de la Pascua cristiana. El cuerpo y la sangre del Cordero nos salva de todo mal y nos comunica todos sus bienes, haciendo de nosotros los creyentes un pueblo santo. El don supremo del Señor está engastado entre el anuncio de la traición de Judas Iscariote y el escándalo de todos los discípulos. Con las negaciones de Pedro, nuestras infidelidades son las manos que tenemos que acogerlo. La luz entre nuestras tinieblas vuelve a crear al creyente hermoso y bueno como Dios lo había querido desde el principio. La alianza que Dios establece con nosotros los creyentes en su sangre es nueva y eterna. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Nueva con respecto a la antigua, que fue rota aún antes de que fuera entregada, según lo anuncia Éxodos capítulo 2. Y es eterna porque no puede romperse. En efecto, hermano que me escuchas, es unilateral. El Señor se entrega a nosotros que lo traicionamos y lo negamos. Nuestro mal, el darle muerte al Señor, lo lleva Él mismo, que se comprometió Él solo con nosotros, haciéndose cargo de nuestras infidelidades, como lo anuncia Génesis capítulo 15. Ya nada nos puede separar de su amor a nosotros los creyentes. En efecto, se hizo por nosotros maldición y pecado, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 3 y en 2 Corintios capítulo 5. Destruyendo en su cuerpo toda enemistad, como lo anuncia Efesios capítulo 2, apagando en sí toda violencia. Hermanos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocemos quién es el Señor. Es el que se entrega y perdona sin condiciones, el que nos ama con amor eterno, como lo anuncia Jeremías capítulo 31. El trozo se desarrolla en 4 partes: la preparación de la Pascua judía, el anuncio de la traición, la cena pascual y el anuncio del escándalo de los discípulos con la negación de Pedro. En el centro está la cena pascual, en la cual el Señor Jesús anticipa el don de su cuerpo y de su sangre, que se realizará en la cruz. En ella se expresa el sentido pleno de su vida entregada por nosotros los creyentes, que celebramos en la Eucaristía. El que come, asimila el alimento. Aquí, en cambio, es su cuerpo y su sangre que nos come, que todo lo recibe y todo lo da. Aquí es verdad que el creyente es lo que come. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios porque todo lo recibe del Padre con alegría, el cual lo da todo. Y es igual a Él porque a su vez lo da todo como Él. Tomar, bendecir, partir y dar es la vida del Hijo de Dios, perfecto como el Padre, como lo anuncia Mateo capítulo 5.
Jesús la ofrece a cada creyente. El hombre reconoce su pecado, arrebata en lugar de tomar, envidia en lugar de bendecir, se apodera en lugar de partir, entrega la muerte en lugar de dar la vida. Y en su pecado acoge el don incondicional del Hijo de Dios, el cual vive en perenne acción de gracias. Y el versículo 17 se lee: el primer día de los ácimos, o ácimos, así se llama el día de la Pascua judía, que es el día 14 del mes de Nisán, con el cual comienza una semana en la cual se come pan ácimo, o sea, no fermentado. Tal vez el evangelista se refiere al día anterior de la Pascua judía, en el cual se hacía desaparecer la levadura para indicar la novedad de vida y se preparaba el cordero o el cabrito para la cena pascual. Al tratar de concordar los numerosos detalles de cada uno de los evangelios, se puede suponer que el Señor Jesús haya anticipado la cena pascual en el día anterior a su muerte. Su última comida se entiende claramente como cena pascual, anticipo de la Eucaristía, que la Iglesia celebrará como Pascua cristiana propia en la memoria de su pasión. Es Él, el Cordero inmolado, cuya sangre nos salva de la muerte, lo anuncia Éxodo capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo. ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Y esto lo puede leer en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22. Desarrollan más ampliamente el dónde. Marcos y Lucas. Comemos nosotros la Pascua judía con el Señor. Y el versículo 18 se lee: id a la ciudad, a casa de fulano. Hermanos, el Señor Jesús se invita con los suyos en casa de un fulano. A nivel del texto, es el lector mismo el que es invitado a hospedar al Señor y a los suyos. Y en su casa el Señor quiere celebrar su Pascua. Y en el versículo 19 se lee: prepararon la Pascua. En estos solos 3 versículos se habla 3 veces de la Pascua judía, además del recuerdo del primer día de los ácimos. La cena del Señor está cargada de todos los significados que tiene la Pascua hebrea. Y el versículo 20 se lee: al atardecer se puso a la mesa con los 12. Es la última tarde del Señor Jesús. Es un día que es enteramente tiniebla. Comienza con la tarde y sigue en la noche, hasta oscurecer el sol de mediodía y terminar con la deposición en el sepulcro. El Señor de la luz entra en todas las tinieblas del hombre que se ha alejado de Dios. Y el versículo 21 se lee: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Hermanos, la traición no es un improviso. El Señor Jesús lo sabe, sin embargo, se entrega al que lo entrega. No rehúsa dejarse entregar. Es fuerte su amor hacia nosotros. Y la fidelidad del Señor dura por siempre. Lo anuncia el Salmo 117. Y el versículo 22 se lee: muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Es la pregunta de cada creyente frente a la Eucaristía.
como frente a la cruz. ¿Acojo este don o lo rechazo? ¿Qué percibo ante el despilfarro del perfume de Betania? ¿Me hallo con la mujer de Betania o con los otros? Y el versículo 23 se lee: el que ha metido conmigo, como lo dice el Salmo 41, el que lo traiciona no es un extraño, sino un amigo con quien me unía una dulce intimidad. Caminábamos de fiesta hacia la casa de Dios, lo anuncia el Salmo 55. Y el versículo 24 se lee: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. De él está escrito que se va por nuestras iniquidades y que nos salva con sus heridas. Lo anuncia Isaías en su capítulo 53. Sigo leyendo el versículo. ¡Ay de aquel! Hermanos, el pecado de Judas Iscariotes es el fracaso de la existencia. Es mejor no haber nacido. Y es el mal que nos destruye como hijos. El Hijo de Dios ha venido a salvarnos del mal dando su vida. Su cruz es el ay de mí de Dios. Su sufrimiento por el mal del hombre incluye incluso Judas Iscariote. El suyo es el pecado del mundo, el de todos nosotros, por el cual Cristo muere. Y el versículo 25 se lee: el que iba a entregarlo preguntó: ¿soy acaso yo, Rabí? En la pregunta de Judas Iscariotes ya está la respuesta. Para nosotros, Jesús es el Señor. Para él es solamente el maestro. Considerar a Jesús como maestro de vida y no como la vida ya es traicionarlo. El Señor Jesús como maestro llega a ser Señor precisamente cuando comprendo que me es fiel en mi infidelidad, que se entrega a mí, que lo traiciono. Y el versículo 26 se lee: tomó Jesús. Hermanos, el Señor Jesús toma. Es el Hijo de Dios que toma del Padre todo lo que es y lo que tiene, pero no obra como Adán, que arrebata. En cambio, se acepta a sí mismo con un don y al Padre como aquel que se entrega. Se vive como amor al otro, aceptándolo a él como padre y a sí mismo como hijo. Seguimos leyendo el versículo. Pan. El pan no es solo trigo, así como el vino no es solo uva. Pan y vino son frutos de la tierra, pero contienen también el trabajo y las relaciones, el sudor y el amor, las lágrimas y las esperanzas del creyente. No solo la naturaleza y la creación, sino también la cultura y la historia hay que tomarlas como un don. Seguimos leyendo el versículo. Lo bendijo. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo que bendice al que da bien. Toda realidad es un don del Padre y es comunión con Él. Seguimos leyendo el versículo. Lo partió. La acción de partir el pan, así como la distinción entre el cuerpo y la sangre, alude a la violencia de la cruz.
En una economía de egoísmo, el amor lleva su peso. Adán había cometido una ruptura con el Padre. El nuevo Adán lleva la maldición. Seguimos leyendo el versículo. Dénselo a sus discípulos, por cuanto recibe y bendice. El Señor Jesús es Hijo de Dios, por cuanto parte y da. Es igual al Padre. La capacidad de partir y dar le viene de la acción de tomar y bendecir. Tomar con alegría, bendiciendo al Padre. Partir y dar es la vida del Hijo de Dios, que corresponde con el amor al amor que recibe. Para el creyente es el único modo, que es a la vez un modo divino, de vivir humanamente. De otro modo, todo es para la muerte. Seguimos leyendo el versículo. Dijo, tomad. Es un imperativo. Tomar este don es participar de su cuerpo y llegar a ser lo que uno es, hijos del Padre y hermanos suyos. Seguimos leyendo el versículo. Comed. No es el fruto prohibido, es el árbol de la vida, que realmente nos hace como Dios. Uno vive de lo que come. Comiéndolo a Él, vivimos de Él. Seguimos leyendo el versículo. Este es mi cuerpo. Hermanos, su cuerpo se convierte en don para nosotros los creyentes. Revela su divinidad y la comunica a cada cuerpo. El cuerpo del Hijo de Dios es la divinización del creyente y en él de toda la creación. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y el versículo 27 se lee: tomó luego una copa y dada las gracias. Si el Cordero Pascual es su cuerpo, el cáliz de la bendición es su sangre, su Espíritu Santo, su vida. Hermanos, el cuerpo y la sangre están separados. Se hace alusión a su muerte en la cruz, donde nos dará su vida. También el cáliz, como el pan, es tomado con acción de gracias, que quiere decir Eucaristía, y dado. Todo es don de amor recibido y correspondido. Seguimos leyendo el versículo. Bebed de ella todos. La sangre de la vida es la vida. Para los hebreos no se puede beber la sangre. El hombre no es dueño de la vida. Pertenece a Dios. Pero pertenece también a todo el que la recibe como un don, como creyente. El que vive de su cuerpo, bebe con él la plenitud de la vida. Hermanos, el Señor Jesús nos da el Espíritu Santo como un don que crea en nosotros los creyentes un corazón nuevo, el del Hijo de Dios que ama como es amado. Y en el versículo 28 se lee: esta es mi sangre de la alianza. La alianza entre Dios y el mundo se realiza en la sangre. Lo anuncia Éxodo 24, Génesis capítulo 15, Zacarías capítulo 9. La sangre del Hijo de Dios
nos hace consanguíneos del Padre. Su vida es nuestra y viceversa. Desde siempre nosotros hemos roto la alianza con Él, pero Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo, lo anuncia 2 Timoteo, capítulo 2. La cruz es la alianza nueva y eterna, que ya no se puede romper, ni siquiera por el más grande. El Señor se entrega y lo perdona todo. Precisamente de este modo reconocemos quién es el Señor. Lo anuncia Jeremías, capítulo 31. Seguimos leyendo el versículo, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Muchos significa multitud y equivale a todos. La muerte del Señor Jesús es la del siervo de Yahvé, que lleva sobre sí mismo la violencia del mal y rescata a todos, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. Y cuando rescata a todos, ahí estamos incluidos todos nosotros los creyentes. Y el versículo 29 se lee: desde ahora no beberé de este producto de la vida. Hermanos, beber del fruto de la vid significa hacer fiesta. Es el final del Éxodo, la frucción plena de la tierra prometida. El Hijo de Dios estará siempre en camino, hambriento y sediento, extraño y desnudo, enfermo y encarcelado, hasta cuando todos seamos creyentes entre nosotros. Solo entonces el Hijo de Dios beberá el nuevo vino del reino de Dios. Hermanos, la Eucaristía es la prenda de la vida futura que se convierte en compromiso por los últimos, en los cuales todavía continúa la pasión del Señor por nuestra salvación, como lo anuncia Colosenses, capítulo 1. Amándolos a ellos, hacemos provisiones de aceite, duplicamos el talento, amamos al Señor, vivimos de Él, que tomó, que bendijo y partió y dijo y dio. La Eucaristía se hace vida cotidiana en la espera, llena de esperanza de su retorno. Entonces, hermano que me escuchas, Él estará a la mesa con nosotros los creyentes, porque estaremos todos con Él. Y el versículo 30 se lee: cantados los himnos. Se trata del gran Jalel, que está en el Salmo 136, que se canta después de la cena pascual judía. Su estribillo reza así: porque eterna es su misericordia. En la Eucaristía comprendemos plenamente el primero y el último, porque de la creación y de la historia, en el bien y en el mal, es la misericordia eterna de Dios, que se compadece de toda miseria y se colma de su gloria. Y el versículo 31 se lee: todos nosotros vais a escandalizar de mí esta noche. La piedra desechada viene a ser escándalo para todos, precisamente mientras realiza la obra del Señor. Lo anuncia Mateo capítulo 21. El don es para todos, para quien traiciona, para quien reniega y para el que huye. Todos nuestros males están llenos de su gracia. Seguimos leyendo el versículo: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. También lo pueden leer en Zacarías,
capítulo 13. Hermanos, la muerte del justo, causa de desorientación para todos, será principio de salvación. Después de ella, el Señor dirá: este es mi pueblo. Y él dirá: el Señor es mi Dios. La fuente de agua viva, que lava todo pecado e impureza, brota de una grande desolación, lo anuncia Zacarías capítulo 13, que lo dispersa a todos, pero mirando al que ha sido traspasado, recibirán un espíritu de gracia y de consuelo, lo anuncia Zacarías capítulo 12. Y el versículo 32 se lee: después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Su fidelidad va más allá de nuestra infidelidad, que le proporciona la muerte. Después de la resurrección, lo volveremos a encontrar en Galilea para estar siempre con él. Nosotros que lo hemos entregado, que lo hemos renegado y lo hemos abandonado. Y el versículo 33 se lee: Pedro intervino y le dijo. El apóstol Pedro se siente seguro de su amor a Jesús. Todavía no ha comprendido que su salvación es el amor de Jesús hacia él, que vive todavía de presunción, que vive de confrontación y rivalidad. Y el versículo 34 se lee: yo te aseguro. La negación del apóstol Pedro, como la traición de Judas Iscariote, es el escándalo de todos. Es verdad de fe, anunciada con autoridad divina. Nuestro pecado es nuestra parte de evangelio. Nos hace acoger la gracia del perdón. Y el versículo 35 se lee: aunque tenga que morir contigo. El apóstol Pedro quiere dar su vida con Jesús. Todavía no sabe que es Jesús quien va a dar su vida por él. Solo entonces podrá comprender al amor con el amor. Seguimos leyendo el versículo. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Hermanos, los discípulos aman al Señor. El epílogo de sus buenos propósitos serán el abandono y la huida. Solo después de su pasión se reunirán en Galilea. No los reunirá su amor infiel, sino su amor eterno, que perdona. Solo con su muerte es posible conocer y creer en el amor que Dios tiene hacia nosotros los creyentes, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 4. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, donde se lee: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Avanzó unos pasos más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como quieras tú. Volviendo de los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad
para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, vencidos por el sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después fue a los discípulos y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. El que me va a entregar está cerca. Quedaos aquí y velad conmigo, les pide el Señor Jesús a sus discípulos. Y lo despierta 3 veces, para que al menos por un instante, antes de recaer en el sueño, se imprima en su corazón lo que está aconteciendo en la noche. Jesús los llama a contemplar la pasión del Hijo de Dios por los creyentes. Es la misma del Padre. Discípulo es el que convierte la pasión de Dios por el mundo en morada suya. El relato es una ventana sobre el yo más íntimo del Señor Jesús. Revela su relación con el Padre y con nosotros los creyentes. Y lo hace con sus mismas palabras en el momento decisivo de su vida. Es la noche en que se entrega a la muerte violenta e injusta, en el abandono de los hombres y de Dios. Hermanos, el Señor Jesús lleva sobre sí mismo el mal de los hermanos, el abandono del Padre. La suya es una angustia infinita, sin límites. Él es el Hijo de Dios, cuyo ser es pertenecer al Padre, pero también el pertenecer al Padre es ser hijo. El mal de nuestro abandono toca el mismo corazón de Dios que nos ama. Es el amante que lleva sobre sí el abandono del amado. El mal en el cual el Señor Jesús es bautizado es realmente absoluto. Y es imposible pensar en uno más grande. En esta noche están todas nuestras noches. Y el hombre conoce muchas noches. El Hijo de Dios se sumerge en ella y se llena con su presencia. Desde la lejanía extrema, grita: Padre mío. En todo abismo, desde una orilla a la otra del caos, resuena la voz del Hijo de Dios hacia el Padre. Abba es la palabra. Es pronunciada por el Hijo de Dios y nombra al Padre. Hermanos, el Señor Jesús en esta noche hace de todo abandono del Padre el abandono en las manos del Padre y se hace cercano a toda lejanía. Hermanos, el Señor Jesús experimenta tristeza y angustia. Los discípulos quedan impactados, aunque sus ojos se cierren obstinadamente. No han podido olvidar en los años de su vida terrena. El Hijo ofreció plegarias y súplicas con fuertes gritos y lágrimas al que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. No porque haya sido librado, sino porque supo aceptar la muerte. Los fuertes gritos y las lágrimas
que son comunes en todos sus hermanos pecadores. Por eso llegó a ser el Hijo de Dios, perfecto como el Padre, por su obediencia a las cosas que padeció. Y así vino a ser causa de eterna salvación para los que lo escuchan. Y fue proclamado pontífice, puente entre todo hombre perdido y su Dios. Así lo dice uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento, al referirse al recuerdo vivo de esta escena. Y lo pueden leer en Hebreos capítulo 5. El viejo Adán recibió mal el bien, arrebató el don de la filiación. El nuevo Adán recibe bien, incluso el mal. Se entrega al que lo arrebata, llevando sobre sí la violencia del hurto. Y eso es el Hijo de Dios igual al Padre. Se entrega y salva a todos los creyentes. En el relato, Jesús se dirige alternativamente al Padre y a los discípulos y experimenta el silencio de todos. Su angustia única viene de su situación, la de estar entre nosotros los creyentes. El Padre y vive juntamente su amor a Él y nuestro abandono con respecto a Él. Es el intercesor, el que se coloca en medio, tejiendo en sí mismo la unión entre toda distancia y laceración. Hermanos, el Señor Jesús vive su pertenencia al Padre, desde Él y por Él, en nuestra condición de pecado y de rechazo. Nosotros no hemos aceptado ni a Dios como Padre, ni a nosotros como hijos. Hemos querido poseer como propia la vida. Por consiguiente, hermano que me escuchas, no aceptamos ser hijos. Removemos el nacimiento y la muerte. Eliminamos nuestro principio y nuestro fin. Por eso nuestra vida es violenta, es triste y es angustiada. Está separada de su fuente. Se siente arrojada en la nada. Hermanos, el Señor Jesús vuelve a recorrer hacia atrás el camino de Adán para llevar al Padre todos los abandonos del Padre. El trozo es un contrapunto entre el Hijo de Dios y los no hijos, a quienes Él considera como creyentes. De aquí su fractura interior, realmente mortal. El Señor Jesús vela y llora. Está postrado y tiene la fuerza del Espíritu Santo para gritar: Abba, Padre mío, y cumplir su voluntad. En cambio, los discípulos duermen, sentados en la debilidad de su carne, encerrados en el sueño de su muerte. El Hijo vive el drama que hace hijos los que no son hijos. El paso bautismal de mi voluntad a la del Padre. Hermanos, el Señor Jesús supera la lucha y nos sana del mal, que es el origen de nuestros males. La contraposición entre nuestra voluntad y la suya. Por eso llega la hora, en vista de la cual fue creado el mundo. Aquella en la cual el Hijo del Hombre se entrega al Padre al entregarse a los hermanos perdidos. Es la hora de la salvación. Después de esta noche feliz, ya no hay noche. La luz del Hijo ha entrado en todas nuestras tinieblas. Por eso, al final, después de haber repetido
que hay que velar. El Señor Jesús dice, dormid y descansar, y levantaos, y vamos. Todo nuestro sueño ya no es anticipo de la muerte, sino camino en la vida, una vida nueva como creyentes. En efecto, hermano que me escuchas, todas nuestras noches son claras como el día. Toda nuestra lejanía está ya anclada en el Padre y en el Hijo. Jesús, en el bautismo y en la transfiguración, fue llamado Hijo mío por el Padre. Ahora, al final de su vida, dedicada a los creyentes, después de haber cumplido su misión, dice, Padre mío, llama por su nombre al que desde siempre dice su nombre. En la transfiguración, el Señor Jesús manifiesta la divinidad del hombre. En la agonía, la humanidad de Dios. La iglesia está llamada a tener los ojos abiertos sobre la pasión de Dios por el creyente para convertir esta en la propia morada. Allí estamos como nuestra casa y reflejamos el rostro del cual somos imagen y semejanza. Y el versículo 36 se lee, entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Hermanos, Getsemaní significa lagar de aceite. Aquí será exprimido aquel en el cual la tierra da su fruto. Pronuncia Salmo 67. De su humanidad reprimida saldrá la esencia del Hijo de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Los discípulos están cerca y lejos de él. Ellos están aquí, sentados. Él está allá, con su rostro en tierra. Están cerca y lejos, como quien duerme y quien ora, quien cierra los ojos y quien vela en la noche, quien se repliega sobre sí mismo y quien se dirige al Padre, quien es prisionero de la cárcel y quien tiene la fuerza del Espíritu Santo, quien sigue siendo esclavo de los propios temores y quien cumple la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, el Señor Jesús en esta escena cumple en sí mismo el paso de la primera a la segunda condición. Es el nuevo Adán que vuelve a conducir al viejo Adán a su dignidad de hijo. En su carne se devuelve a toda carne de pecado la gloria del Padre Celestial. Y el versículo 37 se lee, Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Ellos fueron testigos de la transfiguración en Mateo capítulo 17. Ahora lo son de la desfiguración. Entonces brilló en la humanidad del Señor Jesús la divinidad. Ahora la divinidad hace transparentar su humanidad. Seguimos leyendo el versículo. Comenzó a sentir tristeza y angustia. La tristeza y la angustia son la herencia del hombre que se ha alejado del Padre Celestial y se ha extraviado su condición filial. Es la sensación de venir de la nada y volver a la nada. Un hundirse en el vacío, sin fondo. El Señor Jesús está ante la muerte. Va a ser una muerte violenta e injusta, como si fuera pecador y maldito, abandonado de los hombres
y de Dios. Seguimos leyendo, no, y el versículo 38 se lee, hasta el punto de morir. La muerte es más soportable que esta angustia abismal. Es más fácil darse la muerte que beber de este cáliz, fruto de nuestro pecado. Abandonar a Dios es el verdadero suicidio del hombre que todos hemos realizado. Seguimos leyendo el versículo. Quedaos aquí y velad. El Señor Jesús nos invita a quedarnos aquí, donde estamos y donde no quisiéramos estar. Allí está también Él, para abrirnos los ojos sobre lo que somos nosotros para Dios. Y es quién es Dios para nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Conmigo, en esta noche, no estamos solos. Él está con nosotros y nosotros con Él. Seguimos leyendo el versículo. Cayó rostro en tierra y suplicaba. El Señor Jesús está postrado en oración. Rostro en tierra. De noche se duerme y se ora. No hay alternativas. O se omita la muerte con el sueño, que se puede sustituir con aturdimientos y variados excitantes, o se entra en comunión con la vida. Y el versículo 39 se lee, Padre mío. Hermanos, llama a Dios Padre mío. Es el único motivo de su vida, que ahora ya está saturada de muerte. En lugar de resignarse o de suicidarse, el Señor Jesús se dirige a la fuente de agua viva, que todos hemos abandonado, como lo anuncia Jeremías capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Si es posible evitar este cáliz que nosotros hemos hecho, que solo Él, el Hijo de Dios, puede beber. Pero Él no sería el Hijo de Dios y nosotros no seríamos sus creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Que pase de mí esta copa. Cada ser humano quiere ser copa que rebosa de alegría. Lo anuncia el Salmo 23. En cambio, hermano que me escuchas, con su maldad se procura una copa llena de ira. El Señor Jesús no quiere sufrir. No es un masoquista. Un sufrimiento que se quiere es simplemente perverso. Él quiere solamente amar. Solo por nosotros beberá nuestro cáliz amargo. Seguimos leyendo el versículo. No se haga como yo quiero, sino como tú quieras. La verdadera lucha del hombre es entre su voluntad y la de Dios, considerando como enemigo, antagonista. Esta es la esencia del pecado que nos ha llevado a rechazar a Dios. El Señor Jesús, hermano que me escuchas, aunque vive en esta lucha que es común a todos después del pecado, dice, no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Es el primero en cumplir la voluntad del Padre para volver a su bendición. Pero eso implica una agonía, la muerte del falso yo, que permite que se manifieste la propia verdad como hijo de Dios. Y el versículo 40 se lee, los encuentra dormidos. ¿Qué puede hacer el hombre frente a la noche sino cerrar los ojos? En la barca, Jesús dormía y los discípulos tenían miedo en Mateo capítulo 8.
Ahora es Él quien está angustiado y ellos duermen. Seguimos leyendo el versículo. Con que no habéis podido velar una hora conmigo. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a velar al menos una hora para ver que ha llegado la hora. Después de su noche, la noche está vencida. El Hijo de Dios se entrega en las manos del Padre Celestial de la vida y en las de los hermanos que le dan muerte. Y nosotros, los pecadores, estamos en comunión con Él y con el Padre. Y en el versículo 41 se lee: velad y orad para que no caigáis en tentación. La tentación es la de tener los ojos cerrados de noche, en lugar de abrirlos a la luz del Hijo del Dios. Es la tentación de desconfianza y desesperación que se puede vencer solo con la oración. Seguimos leyendo el versículo. El Espíritu está pronto. Cada creyente es por cuanto es amado por el Padre. Tiene su espíritu de hijo de Dios, siempre pronto. Seguimos leyendo el versículo. Pero la carne es débil. Pero si nos quedamos replegados sobre nosotros mismos, quedamos aprisionados en nuestra fragilidad, presa de nuestra limitación. Y el versículo 42 se lee: alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar. Por segunda vez, el Señor Jesús vuelve a orar. Hay un progreso con respecto a la primera. Allí pidió que, si era posible, no tuviera que beber ese cáliz que no quería. Ahora ha visto que no es posible y dice al Padre: hágase tu voluntad. Hermanos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios que cumple sobre la tierra la voluntad del Padre Celestial que está en el cielo. Lo anuncia Mateo capítulo 6. Ama a los creyentes y les ofrece su solidaridad como hijos de Dios. Entre la primera y la segunda oración está la lucha de resistencia y de rendición. Y el versículo 43 se lee: volvió otra vez y les encontró dormidos. Es importante que el Señor Jesús vuelva junto a nosotros, aunque nos sorprenda dormidos. Y el versículo 44 se lee: se fue a orar por tercera vez. Es una oración que no se cansa, aunque nos descubra dormidos. Seguimos leyendo el versículo. Repartiendo las mismas palabras o repitiendo las mismas palabras. Ora como antes para alimentar su decisión. Sabe que si el espíritu está pronto, la carne sigue siendo débil. Y el versículo 45 se lee: ya podéis dormir y descansar. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar
tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.